El día de hoy vamos a hablar de las actualizaciones de manera muy general y hay una de manera muy específica en la cual fue publicada en una de vamos a tratar las resoluciones, la quinta, la sexta y la séptima resolución, que es la última que nos dieron a partir del 11 de junio. En estas actualizaciones vamos a notar que la verdad, la forma trascendental de una obligación que nos marca el artículo 59 la vamos a detonar de manera muy detallada porque al final cambió radicalmente esta regla cuando fue publicada en el pasado 30 de junio. Siguiente, por favor, Roberto. En este cuadro esquemático que les vamos a mostrar en un momento, ahí vamos a ahí les damos a conocer en este cuadro cuántos títulos tiene las reglas de carácter general en materia de comercio exterior y la actualización ahí me van a permitir aclarar, son 525 porque hubo adiciones de la regla 3735 y 3736. Y por supuesto hubo una derogación de la regla 525. En realidad, las reglas en realidad son 525 y estamos hablando que hay un glosario que es uno solo, son 28 anexos y 22 apéndices. Esta muestra de este cuadro esquemático es con la finalidad de que ustedes reúnan toda la información de las reglas cuando fueron publicadas. La verdad, nosotros como actores de comercio exterior, es importante que nosotros podamos entender y ir recapitulando las reglas que se publicaron el 30 de junio. Hoy en día, nosotros es difícil conseguir en alguna editorial que tenga actualización de todas las reglas por la rapidez a veces que se publican. Por ejemplo, en este mes de junio, hablamos que a finales de mayo fue la quinta resolución, el pasado 27 de mayo. La sexta fue el 1 de junio y la séptima el 11 de junio. Es decir, fueron muy seguidas para que una editorial pueda imprimir la actualización, pues verdaderamente es complicado. Yo les sugiero como un usuario de comercio exterior que tengan a la mano esos diarios en una plática que tuvimos en una exposición. Les decía cómo podemos los actores de comercio exterior estar enterados de estos cambios. Y sabemos que inicialmente tenemos que leer el diario oficial de la Federación. Hoy con la facilidad que tenemos de poderlo visualizar a través de las plataformas del diario oficial de la Federación, yo les aconsejo que sí lo leamos, que agarremos el resumen y nos vayamos a detalle de lo que nos interesa saber, porque luego son tantos ordenamientos o tantas aplicaciones que a veces no tiene ni pies ni cabeza. Entonces, lo que nosotros tenemos que reconocer en ese momento es saber a qué nos dedicamos, cuál es nuestra función dentro de esta película de comercio exterior, para saber de forma muy específica a qué me debo de referir o qué debo de consultar. Obviamente sin dejar a un lado, digamos que el esquema general, pero sí consultar de forma detallada, ya que si recordarán en el cuadro esquemático, ahí vienen los títulos de las reglas, son en realidad los títulos de cada regla, es importante que los conozcamos para poder de alguna forma ubicar el tema. Por ejemplo, son 7 títulos de las reglas y en cada uno ya viene prácticamente identificado a qué queremos identificar nuestro caso, porque cada caso es muy diferente. Entonces, sí les sugiero mucho que no dejen de leer el diario oficial de la Federación entre tantos, porque es la única forma de mantenernos actualizados. Y por supuesto también hablamos de las circulares que generan las propias asociaciones, donde hacen aclaraciones muchas veces a las reglas de carácter general, de forma muy clara también los boletines que aparecen dentro de las propias asociaciones y no vamos a dejar de perder dos plataformas que les he comentado muchísimo, que son prácticamente una de ellas es la ventanilla única donde vienen las hojas informativas. Estas hojas informativas vienen a dar a conocer aplicaciones de las propias reglas, de la propia ley, del propio reglamento o situaciones prácticas que debemos de conocer.
Por supuesto, también tenemos otra plataforma que es SNICE. SNICE vienen todas las reformas en cuanto al anexo 241, todo lo que corresponde a Secretaría de Economía, ahí lo van a encontrar en SNICE, es la plataforma. Entonces, con estas aclaraciones, nosotros aquí en este cuadro esquemático les pusimos la publicación, por supuesto, cuando se generaron las primeras reglas, que fue el 30 de junio del 2020. ¿Y cuando entró en vigor? El 1 de julio del 2020. ¿Cuál fue la primera reforma? Fue el 24 de julio del año 2020. La segunda reforma fue el 26 de octubre del 2020. La tercera el 22 de diciembre. La cuarta el 5 de marzo. La quinta, como les comenté, es el 27 de mayo cuando se publica. La sexta el 1 de junio del 2021 y la última, que es la séptima resolución, fue el 11 de junio. ¿Qué quiere decir con esto? Yo los invito a que tengan un archivo en su computadora donde bajen estos diarios oficiales. Al final de la sesión les vamos a compartir la quinta, sexta y séptima resolución. La verdad nos vamos a concretar en las más detalladas de uso general, pero sí no sin dejar de comentar los cambios que hay, porque al final ustedes tienen que estar enterados en esa situación. Como recordarán, uno de los principales encabezados de la resolución, de la quinta resolución que modificó a las reglas del 30 de junio del 2020, siguiente por favor, Roberto, fue precisamente lo relacionado con la ley aduanera en una obligación. ¿Cuál es esta obligación? Bueno, pues aquí nos dice el artículo 59 y que lo comentaba nuestro colega Jorge Fortier, quienes introduzcan o extraigan mercancías del territorio nacional deberán cumplir sin perjuicio de las demás obligaciones previstas por esta ley con las siguientes. Es decir, el artículo 59, si yo estoy como actor principal soy el importador, bueno, pues aquí prácticamente nos habla a todos los actores de comercio exterior, pero principalmente a los que introduzcan o extraigan. Es decir, a los importadores o exportadores, ¿qué debemos de hacer? En el 59 de la ley nos establece de manera muy clara y precisa la obligación del importador o exportador. Y en la fracción tercera, justamente nos dice entregar al agente aduanal que promueve el despacho de las mercancías y proporcionar a las autoridades aduaneras una manifestación de valor bajo protesta de decir verdad. ¿Con qué? Con los elementos que en los términos de esta ley y de las reglas que emita el Servicio de Administración Tributaria permitan determinar el valor en aduana de las mercancías. Quiere decir que nosotros tenemos como importadores o exportadores entregar en este momento a la agente aduanal esta manifestación de valor. En este momento digo hablando de esta aplicación de este artículo, pero ahorita vamos a ver cuándo entra en vigor esa parte. Ahí vemos que el importador deberá conservar, como siempre lo hemos dicho, en documento digital, dicha manifestación y obtener la información, documentos y cualquier otro documento necesario para comprobar que el valor que estamos declarando en el pedimento se ha determinado con las disposiciones jurídicas aplicables en esta ley y, por supuesto, proporcionar a la autoridad aduanera cuando éstas me lo requieran. Entonces, es importante establecer que para inicio, ¿qué debo cumplir? Pues me tengo que ubicar en el artículo 59 para conocer qué obligaciones tengo, entre otras de la manifestación de valor. Hay varias obligaciones que les sugiero que no lo dejen de tener casi impreso para entender cuál es la obligación del que importa y del que exporta. Siguiente, por favor. En esa orden de ideas que existe esto, el fundamento en la regla, justamente el 30 de junio se publicó una regla muy completa, muy complicada o tal vez confusa, y sigue siendo confusa y complicada en este momento de la reforma que se dio a conocer en la segunda versión de la resolución anticipada en plataforma del SAT y que finalmente se publicó el 27 de mayo de este año, donde hace la reforma concreta. ¿Qué quiere decir? Que entonces lo que teníamos de conocimiento de la regla 151 que fue publicada el 30 de junio, ya a partir de la publicación de tanto en la plataforma del SAT como ya en el diario oficial, ya deja sin efectos esta situación. ¿Qué quiere decir? Que en realidad vamos a dejar ya a un lado lo que se publicó el 30 de junio. Por eso es importante la secuencia que llevemos para poder entender
cuándo entra en vigor, cómo podemos entender esta manifestación de valor en esta nueva creación, porque esta es una nueva creación de la regla que se publicó en su momento, el 30 de junio. ¿Cuál es esa? Dice, para los efectos de los artículos 59, fracción tercera, y 162, que le habla a la gente aduanal en las obligaciones, tercer párrafo de la ley, y 68, fracción cuarta, 81 y 220 del reglamento. ¿Se acuerdan que el 81 habla de los documentos que de alguna manera debe tener el importador? Porque seguramente en este momento no sabemos si se van a transmitir o no. Hay varias incongruencias en la redacción de esta regla que hemos estado analizando y que esperemos que en este mes, si se llegan a publicar la nueva regla, esperemos de alguna manera entender que va a haber cambios de manera sustancial en las cuales debemos de entender esa parte. Creo que hubo una falla por ahí, Roberto. ¿Me puede ser? Se quitó la presentación. Sí, un segundo. Sí. Entonces les comentaba, aquí hay que entender que la regla 151 que se publicó el 30 de junio ya se llamaba la regla. Hoy en día tenemos que entender que esta regla es nueva y trae cambios sustanciales y a veces confusos, porque si la otra regla que venía más detallada no la tenemos tan clara, pues esta está más cerrada, más sencilla y como muy generalizada. Por ejemplo, en la fracción primera de esta regla, nos habla de que debemos de transmitir a través de la ventanilla única el formato de manifestación de valor, el cual se publicará, porque no se ha publicado en el anexo 1, con la información y documentación correspondiente por cada operación de comercio exterior. Aquí me dice transmitir por cada operación de comercio exterior. Es muy importante que de forma literal, y por eso me estoy dedicando un poco de más tiempo a esto, porque esto seguramente va a tener varias modificaciones posteriormente para que hagan congruencia con el formato que de alguna manera nos lo dieron a conocer y que no está ya en contexto con esta regla. Luego nos habla del importador, podrá señalar, aquí es importante entender los conceptos, porque dice, el importador podrá señalar el RFC de las personas, agente aduanal o agencia aduanal que podrán consultar, y en su caso descargar el formato de manifestación de valor y sus anexos. Es importante aquí porque me preguntaban una vez que se publicó, oye, Carlos, una pregunta, entonces ya nosotros no vamos a hacer las manifestaciones de valor, ya no las vamos a transmitir, porque de acuerdo a la fracción segunda me establece eso. Le dije, no, aquí nada más le da esa autoridad el momento de que yo señalo el RFC del agente aduanal o de las personas que van a estar involucradas con la manifestación de valor, para poder consultar, incluso para descargar el formato. O sea, no está dándome el poder para hacer la manifestación de valor como hoy en día lo tenemos. Recuerden que hoy en día todos los agentes aduanales, la mayoría, les elaboramos la manifestación de valor y posteriormente se las enviamos para su firma. Esto sigue vigente, ahorita vamos a ver los transitorios, porque al final del día sigue vigente esta regla y es importante que lo entendamos así. Es decir, la regla va a entrar en vigor, ahorita vamos a ver los transitorios, que va a entrar a los 90 días de cuando suban el formato de la manifestación de valor a la BUSEM. Siguiente, Roberto, por favor. Siguiente también. Nos vamos hasta la fracción tercera. La siguiente. Esa, tercera. Nos habla la misma regla en la regla 151 publicada el 27 de mayo, en la quinta resolución, que debemos de declarar en el pedimento el e-document que corresponda a qué, a la transmisión de esta manifestación de valor. Allá nos están diciendo, oye, una vez que suban el formato de la manifestación de valor con las correcciones pertinentes de acuerdo a la regla, tú tendrás que declarar en el pedimento tu agente aduanal el e-document que suban, ya sea el agente aduanal, el importador o una tercera persona que se encarga de capturar la manifestación de valor. Entonces aquí ya nos están diciendo en qué momento debe de ser, porque la otra regla, recuerden,
que tenemos la sustancia, o sea, nos indicaban de forma detallada en qué momento debimos o debemos de declarar o transmitir la manifestación. Aquí nos dice declarar en el pedimento. ¿Y cuándo debe de ser? Pues debe ser antes. Para poderlo declarar, debo de hacer antes la transmisión de esa manifestación de valor y en consecuencia debo de mandarles el e-document a mi agente aduanal para que pueda transmitir o pueda declarar en el pedimento este e-document. Eso es lo que dice la regla. Por eso les digo que hay varias cosas que tenemos que ir viendo. ¿Se acuerdan que antes decía la regla antes, durante y después del despacho? Hoy nos dice declarar, y declarar es en el momento presente, antes de formular el pedimento o antes de que se den las formalidades del artículo 35 de la ley para el despacho aduanero. Y nos dice en la fracción cuarta, el formato de manifestación de valor es el que viene publicado en el anexo 1, con sus anexos, deberán conservarse por el importador en documento digital, en términos del artículo del Código Fiscal de la Federación, artículo 30, y eso viene con relación al artículo 6 de la ley, porque en la forma en que obtengamos los documentos que nos exige el artículo 36 de la ley y el 59, tienen que ser conservados, y el artículo 30 del Código Fiscal de la Federación nos establece que deben ser 5 años. Entonces, aquí nos hace referencia a esa situación y es importante que de alguna manera ustedes los conserven. Dice, en caso de que el importador no haya señalado al agente aduanal o a la agencia aduanal o, como persona autorizada para consultar y en su caso descargar el formato de manifestación de valor del anexo 1, este lo deberá entregar en documento digital al agente aduanal que hubiera realizado el despacho aduanero de la operación de comercio exterior. Aquí es muy importante que destaquemos que dice que si no lo señalamos al agente aduanal, se lo podemos enviar con posterioridad. Ya no entendí, porque si la fracción tercera me está indicando que lo declare, la fracción cuarta en su segundo párrafo establece que en caso de no haber señalado al agente aduanal, se lo puedo entregar en documento digital cuando hubiera, o sea, ya en un tiempo pasado y no presente, como dice la fracción tercera. Entonces, ese tipo de incongruencias, pues esperemos tener una resolución ya por el tiempo en términos del artículo 33 justamente del Código Fiscal de la Federación. La creación de estas reglas que se emiten a través de la resolución de comercio exterior justamente son para facilitar de manera práctica la interpretación de una ley, de un reglamento, y sean operativas en el campo del día a día. Sin embargo, a veces los hacen tan complicados que no entendemos en qué momento y tenemos que esperar alguna aclaración. Muchas de las veces se tiene que consultar a la autoridad de manera, pues no particular, a través de nuestras asociaciones o de la confederación, para que le den un sentido práctico para poder entender en qué momento se puede generar esta aplicación de la transmisión de la manifestación. Ya dado a conocer con la relación a esta forma, pues entonces ahí vamos a tener un problema porque no sabemos en qué momento va a ser y tenemos que estar atentos, como yo les comentaba al inicio de la charla. Es necesario que estemos muy pendientes de la publicación en el Diario Oficial. Estamos hoy a 23 de junio y la publicación del año pasado para 2020-2021 fue el 30 de junio del 2020. Entenderíamos que como es cada año, entonces el 30 de junio del 2021 tendrían que publicarse en el Diario Oficial las nuevas reglas que vienen a dar a conocer a través de la publicación y que en su momento deberían de traer modificaciones a las reglas, como en este caso la regla 151, que trae varias incongruencias. Ahí nos vamos, por favor, Roberto, a la fracción quinta, la siguiente, por favor, 2 adelante. Dice, cuando la información declarada o la documentación anexa, que es algo muy importante también, del formato de la manifestación de valor que se publicará, porque aquí dice del anexo 1, pero el anexo 1 no publicó en su momento el 27 de mayo la manifestación de valor en este anexo. Dice, cuando esta manifestación se haya transmitido de manera incompleta o con datos inexactos, deberá generarse un nuevo formato en la ventanilla digital, al cual adicionalmente se le deberá adjuntar
el formulario múltiple de pago para comercio exterior con el pago de la multa que establece el artículo 185 de fracción segunda de la ley aduanera. Recordarán que anteriormente la regla manejaba una multa muy alta, que era de 22,900 a 38,100. Ahora cambian el texto de la fracción, no el texto, cambian la sanción del 185 y lo ubican en la fracción segunda. ¿Esto qué quiere decir? Que en realidad la multa es de 2,010 a 2,800 por operación. Sin embargo, no hacen excepciones a nada y por supuesto meten a toda la generalidad de operaciones que ahorita vamos a ver en su momento, porque al final del día es importante que decían, bueno, había excepciones, había quien no se podía, quien las tenían que transmitir de forma obligatoria, había una creación de un apartado en especial de los anexos 10, que son los padrones sectoriales. Entonces aquí metieron a todos, solamente hay dos excepciones que más adelante vamos a ver para que ustedes lo puedan entender. Entonces, ¿qué quiere decir? Que en caso de afectar el valor declarado en el pedimento, esta deberá ser rectificado observando lo previsto en la regla 611. En caso de haber hecho pagos de más, tendremos que presentar una solicitud a la autoridad. ¿Para qué? Para que nos autorice la devolución de pago de lo indebido y demostrar que eso pasa. Hay algunas excepciones en la regla 611, pero con esta aclaración te dice, bueno, no te preocupes si hay información incompleta que hayas presentado en esta transmisión o con datos inexactos, no te preocupes, vas a modificar en ventanilla a través de una adenda esta manifestación de valor, pero previo el pago de la multa de 2,010 pesos, ¿no? Entonces eso implica que si vamos a modificarlos, bajó la multa, si bien es cierto, pero generó una aplicación para todos y antes había excepciones. Hoy no, hoy estamos aplicando esta multa más baja, pero ya no hay excepciones ni obligación. Aquí al parecer nos dice que al transmitirlo también nos habla de la documentación anexa. Si se recuerdan, en el formato que estaba publicado anteriormente, hablaba del pedimento de exportación. Entonces, ahorita, si entrara en vigor, tendríamos que transmitir todo lo que menciona el formato del anexo 1, donde habla del pedimento de exportación, obviamente en origen, habla del contrato, habla, y en consecuencia, el artículo 81 de la ley, del reglamento, perdón, de la ley aduanera, establece qué documentos deben de anexarse y transmitirse conjuntamente con la manifestación de valor. Entonces es importante que no perdamos el hilo a partir de este momento. Hay que darle un seguimiento para que no se nos pierda el texto de cada uno de ellos y podamos entender que esa parte es muy importante y que debemos de tener mucho cuidado y que debemos ahorita organizarnos de si va a ser por el agente aduanal, si va a ser por el importador, si va a ser por una tercera persona. Es decir, en este momento, como está, le están dando esa facultad o esa obligación solamente al importador, salvo que tenga el formato como está hoy, es que tenga el poder suficiente, y el poder suficiente para efectos de manifestación es con actos de dominio. Entonces ahí es donde nosotros estamos viendo que hay una incongruencia y que entendemos que va a haber una aclaración. Ya que están bajando la multa, seguramente va a haber alguna situación para que de una manera muy controlada puedan dar cumplimiento a la transmisión de la manifestación de valor, y la responsabilidad de forma directa va a ser únicamente el importador. Entonces, están ahorita haciendo desarrollos los que se han metido ya a la ventanilla única. Hay un link dentro de esa ventanilla para poder hacer prácticas como si fuera de chocolate, para que vayan viendo qué transmisión. Pero en realidad, pues vamos a esperar las modificaciones para poder entender cómo las vamos a transmitir. Ya hay un manual del usuario de la transmisión de la manifestación de valor que van a tener que adecuar en ese sentido. En este caso, seguramente vamos a ver o a esperar que las modificaciones se hagan conforme a lo que está publicado en esta reforma, en la quinta reforma, para poder adecuar si va a ser a través de la e-firma, precisamente para entender
que se va a publicar a través de la e-firma y podamos hacer ese cumplimiento a través de ustedes. La sanción se las puse ahí para que supieran de 2,010 pesos. La siguiente, por favor, del 185 de la ley aduanera, dice, se aplicarán las siguientes multas a quienes cometan las infracciones relacionadas con las obligaciones de presentar documentación y declaraciones, así como la transmisión electrónica de la información previstas en el 184 de esta ley. La multa no es en la fracción primera, hablamos de la fracción segunda, que es de 2,010 a 2,860, lo que señala la fracción tercera por cada documento. Es decir, que nosotros ahí estamos contemplando ya la multa, la ley ya lo estableció, la reubicó la autoridad y la ubicó en este concepto de 2,010 a 2,860. La siguiente, por favor, Roberto. Y ahí hablamos también, justamente en la fracción sexta, cuáles son aquellas excepciones en las cuales no estoy obligado a transmitir la manifestación de valor. ¿Cuáles son? Pues no procederá lo señalado en la fracción cuarta del presente regla en los siguientes casos. Cuando el mecanismo de selección automatizada determine, perdón, aquí es cuando no puedo modificar la manifestación de valor ya transmitida. Eso es lo que dice la fracción sexta. No procede lo señala la fracción quinta de la presente regla en los siguientes casos. Cuando el mecanismo de selección automatizada determine la práctica de reconocimiento aduanero, únicamente procederá hasta haberse concluido dicho proceso. Es obvio, ¿no? Que si ya estoy en reconocimiento y hubo un dato el cual iba incompleto o estuvo erróneo y lo quiero modificar, si ya está en reconocimiento aduanero, no puedo hacer ninguna corrección y esperaremos que la autoridad se dé el lujo de podernos sancionar y tener un problema ahí ya en el reconocimiento aduanero que no se vuelve más que burocrático y costoso por el tiempo, ya no tanto del pago de la multa, sino más bien lo que arroje este pago o este resultado del reconocimiento y las estadías del camión y las demoras del contenedor en si fuera carga contenerizada. Pero al final son costos adicionales a únicamente la multa. Entonces es muy importante que ustedes determinen bien quién va a elaborar la transmisión de estas manifestaciones de valor. Lo interesante aquí, y haciendo un paréntesis, no es importante quién las transmita. O sea, sabemos que la obligación es del importador. Aquí lo que les estamos dando un caso práctico es cómo nos vamos a relacionar con todos los gastos. Si se dan cuenta, el artículo 59 de la ley establece que debemos determinar bien la base gravable. Y justamente el propósito de la manifestación de valor, que ya viene incluida la hoja de cálculo, es tener conocimiento de todos los conceptos que son gastos incrementables para poder determinar la base gravable del cálculo de las contribuciones. Ese es el objetivo primordial y es necesario que se base en el conocimiento de las personas involucradas en la compra, en la importación, en la distribución, porque de ahí incluso hay muchos que ya explicaba el licenciado Jorge Alfonso Fortier, aquellos conceptos incrementables. Habló también de Incoterms. Es bien importante aclarárselos porque no se trata de como hasta ahora estamos. ¿Por qué hubo este cambio en la manifestación de valor? Pues este cambio radica porque la autoridad se dio cuenta que los 849 agentes aduanales activos, casi en un gran porcentaje, arriba del 90%, formulamos las manifestaciones de valor. ¿Cómo las formulamos? Pues las sacamos del cuerpo de la integración del pedimento. Es decir, cuando la manifestación debería de ser antes de la elaboración del pedimento, para elaborarla, nosotros estamos haciendo lo contrario. Y es así como la información contenida del pedimento es los datos que el importador nos proporciona y que muchas veces, por supuesto, no vienen reflejados en el documento equivalente, que anteriormente le llamábamos factura del proveedor. La ley le establece como un documento equivalente, y si no vienen gastos en esa factura o en ese documento equivalente, nosotros solamente relacionamos los que ustedes nos indiquen. ¿Qué quiere decir? Que si ustedes, por ejemplo, en tráfico, en logística, en distribución, no tienen
de alguna manera ningún otro elemento para sumarlo como valor, como un valor incrementable, pues no nos lo van a dar, así nos entreguen la manifestación de valor antes. Por eso les digo, el problema de la manifestación no es capturarla o transmitirla. Sí sé que va a llevar una tarea, sí sé que va a llevar cierto protocolo para la transmisión, pero lo más importante para no caer en las multas es justamente que ustedes empiecen ya a tener reuniones de forma interna con todos los actores que intervienen en la compra, en la distribución, en el flete, en todo, para que sean específicamente detallados estos elementos y no haya discrepancia fiscal al momento de declarar en el pedimento estos conceptos. Acuérdense que incluso yo comentaba en las causales de suspensión al padrón de importadores, que hay causales, por ejemplo, cuando hay discrepancia entre lo que se paga al extranjero contra lo que se declara en pedimentos del ejercicio fiscal anterior. Es decir, si yo el año pasado declaré 100,000, más bien, envié al extranjero $100,000 como ejemplo, y en la suma total de los pedimentos solamente aparecen 70,000, ahí hay una discrepancia que la autoridad con un simple clic se va a dar cuenta. Y en ese sentido, es importante que ustedes sepan, bueno, esos $30,000 de diferencia, ¿a qué corresponde? Si fueron regalías, si fue pago de algo que no se declaró y que interviene de forma directa en el cálculo de las contribuciones, en la determinación del valor en aduana, necesitamos analizarlas porque hemos tenido casos muy concretos de clientes que verdaderamente nos han sorprendido porque a veces por el día a día cometemos los errores. Eso es verdaderamente complicado porque ¿qué urge? Que saquen la mercancía de la aduana. Pues ponle de flete $3,000 cuando en realidad los fletes de China, vamos a pensar un ejemplo, pues están en $7,000. Entonces ya ahí hubo una transmisión, si ya estuviéramos vigentes con la transmisión, estuviera errónea y por consecuencia estamos haciéndonos acreedores a la multa. Pero la multa es lo menos importante, sino la omisión de contribuciones que arroje el resultado en caso de reconocimiento aduanero. Espero que me vayan siguiendo en ese sentido. Aquí la intención es aplicar de forma muy concreta los cambios que de manera general nos afectan. En la sexta y séptima resolución hay cambios muy importantes, pero son de manera general o son para los operativos como agentes aduanales. Y por supuesto hay aplicación también de interpretación de diferentes criterios. Pero esto es de ahora sí que de aplicación general y por eso me detuve para podérselos explicar, porque hemos recibido varias consultas en ese sentido. Entonces es importante que ustedes de alguna manera comprendan que no se trata solamente de la preocupación de la transmisión de la manifestación, sino todo lo que conlleva para poder determinar bien el valor en aduana. Y el inciso B de la fracción sexta dice durante el ejercicio, ¿en qué momento? Pues cuando haya facultades de comprobación. Acuérdense, a quien vamos a transmitir esta manifestación de valor es a la Administración Central de Auditoría. Eso es muy importante recalcárselos porque le estamos entregando en bandeja de plata específicamente la manifestación de valor para que ellos, como el examen de la escuela, les entreguemos nuestro examen y ellos califiquen si cada operación pasó el examen o no lo pasó. Obviamente, si no lo pasó, inmediatamente van a ordenar una visita domiciliaria y es por eso que les digo, hay que tener mucho cuidado si anteriormente no estábamos declarando varios conceptos que ya eligió Jorge Alfonso Fortier y me gustaría, Jorge, que los comentemos al final, si nos puedes intervenir ya al final, para recordar cuáles son aquellos conceptos incrementables, que al final vale la pena reconocer esta parte, ¿no? Y obviamente en facultad de comprobación, pues es esto, aquí nos están dando la pauta, o como le dicen, la trazabilidad, de que en qué momento no puedo modificar la manifestación de valor. Ya lo sé, cuando me toque reconocimiento aduanero, el famoso rojo que en el argot aduanero conocemos. Ok, y cuando exista una facultad de comprobación, pues ¿cuál es? Pues visita domiciliaria, glosa de documentos. En ese momento yo no tengo la manera de poder modificar la manifestación de valor. Y me gustaría ahorita, con la intervención del licenciado Jorge Alfonso Fortier, nos comente de manera muy general
¿cuáles son los conceptos que forman parte del valor en aduanas y que verdaderamente vale la pena, ¿no? El siguiente, por favor, Roberto. Y bien, también en el inciso C nos establece, pues, no es necesario elaborar la manifestación de valor ni transmitir el formato, cuando qué, cuando justamente se importe mercancía, cuando yo la exporto de forma definitiva y que no la retorné específicamente en el tiempo establecido conforme al 103 de la ley aduanera, y por ese motivo, pues ahí no hay necesidad, aun cuando no haya regresado, pues ya se convierte en exportación definitiva. Y claro, también cuando retorne la mercancía al país, que no va a pagar el IGI porque se trata de un retorno, de una exportación que se hizo en definitiva, y obviamente sin que haya sido objeto de modificaciones en el extranjero, ni por supuesto haya rebasado el plazo que establece específicamente el 103 de la ley. Esos son los conceptos que de alguna manera nada más, si se dieron cuenta, la regla anterior, 151, la del 30 de junio, si ustedes la comparan, estaba muy grande la regla. Hoy con estos artículos tan sencillos, fracción séptima, es el último, están pequeños, es decir, se hicieron como muy generales, aunque bajaron la multa, nos estamos dando cuenta que existe algo más que deben de publicar. En principio de cuenta, tienen que publicar el formato de la manifestación de valor acorde a esta situación. Aclarar el tema de forma muy concreta, si se seguirá exigiendo el acta o el poder más bien que nos deben de otorgar los importadores para actos de dominio. Eso está pendiente. Al momento de modificar esto, necesitamos revisar de forma muy detallada que eso lo hayan cambiado. Lo más probable, de acuerdo a nuestra opinión que hemos comentado, es que lo van a hacer a través del web service, ¿no? Y que va a ser a través del uso de la e-firma o sellos digitales. Eso es lo que nos conlleva a la redacción de la regla y a lo que nos han comentado en algunos lugares como en la asociación o en la confederación, que seguramente va a ser la transmisión así y va a haber desarrollos de empresas que lo van a hacer así, pero les vuelvo a repetir, la obligación del importador es prácticamente del importador, no del agente aduanal, no de la tercera persona, aunque yo lo transmite a nombre de él, seguirá siendo el importador en este caso. Y la exportación la excluyen de aquí porque, como hemos comentado en diferentes foros, la exportación se cumple con el famoso CFDI en su archivo complemento, donde viene el desglose de la fracción arancelaria, de la unidad de medida de tarifa, del valor unitario, y como no paga a la exportación, rara es la exportación que cubre impuestos de exportación, pues es por eso que están de esa manera. La siguiente, por favor. Hablamos de que también en la regla anterior nos manifestaba, la siguiente, nos manifestaba de forma específica cuáles eran aquellas empresas con las cuales tampoco estaban obligadas a transmitir la manifestación de valor. Y justamente ahora le dieron un reacomodo, no está en la regla 151, está en la regla 4531, donde hablan de todos los beneficios para la industria automotriz terminal o manufacturera de vehículos de autotransporte. Es decir, reacomodaron ese texto y lo mandaron como un beneficio en la fracción 18ª. Dice, para efectos, hacen alusión a la regla 151, donde dice, no estará obligado a transmitir o proporcionar la manifestación de valor del anexo 1, salvo requerimiento de la autoridad aduanera en términos del 59, fracción tercera de la ley. ¿Qué quiere decir? Que en realidad aquí le están dando una interpretación muy concreta que también era muy seguido la pregunta, oye Carlos, en esta regla ya no voy a tener que elaborar la manifestación de valor si soy de la industria automotriz terminal, y la regla de manera muy concreta nos dice, tienes la salvedad de no tener la obligación de transmitir o proporcionar la manifestación del valor, pero te dice un excluyente, salvo cuando la autoridad aduanera lo pida, o sea, cuando te lo requiera, lo vas a tener. Imagínense que llegue a una industria, como es la industria automotriz,
Y me diga, nada más dame el periodo del ejercicio del enero del 2020 a 31 de diciembre del 2020. Imagínense qué cantidad de operaciones va a haber para podérselas entregar. Y si no las elaboré, pues voy a estar ahí con un tema bastante delicado porque les van a dar un plazo para entregarlas. Yo aquí con este concepto veo que no están obligados a transmitir ni a proporcionarlo, pero salvo en caso que la autoridad lo requiera. ¿Qué quiere decir? Que las tengo que hacer, las tengo que tener por cualquier situación de requerimiento de la autoridad. Aguas, porque esto antes no lo decía. Aquí no habla de ninguna salvedad para no presentarla. Entonces es muy importante entender ese concepto, los que trabajan en la industria automotriz terminal o los que trabajen en la manufacturera de vehículos, debemos de entender este concepto. Siguiente, por favor. Esa es una de las salvedades que hemos estado hablando. Y otra más es justamente, recuerdan que en la regla 151 establecía también quienes no tenían la obligación de transmitir esta manifestación y le hablaba a las empresas certificadas de IVA y de IEPS, pero lamentablemente en la tercera resolución, ¿no? Las eliminaron de esta facilidad y las desaparecieron. O sea, ellos, los que sean empresas certificadas en IVA y en IEPS, entran a la generalidad, ya no hay exclusión. Y nada más dejaron justamente el beneficio y volvieron a reacomodar la obligación de la regla 151 en la 7.3.3, donde habla de los beneficios de las empresas que cuenten con el registro en el esquema de certificación de empresas en la modalidad de operador económico autorizada, las OEA. Estas son las que no están obligados a transmitir, ¿no? Ni a proporcionar la manifestación de valor, la misma redacción que la anterior, a que se refiere esta regla 151 en las operaciones solamente cuáles, las de importación temporal, amparadas por el programa IMEX. Y vuelve a inculcarnos, oye, pero si te requiere la autoridad onera en términos del artículo 59, tienes la obligación de presentarlas. Vuelvo a decir, el beneficio está solo para no transmitir o proporcionar la manifestación de valor al agente aduanal. Pero si la autoridad lo requiere, las van a tener que presentar o exhibir. Entonces, ¿qué trae como consecuencia? Que es necesario que las formulen, salvo que en este inter de aquí al 30 de junio modifiquen este beneficio y se las excluyan. Lo veo difícil, pero no imposible, porque la verdad no hay ningún beneficio porque te dicen, tú las tienes que elaborar. Y en ese sentido, pues tenemos un problema operativo, práctico, pero que es necesario que las tengamos. Esas preguntas nos las han hecho mucho y con esta explicación que espero que quede claro ese tema y de los conceptos que he puntualizado de manera muy específica, porque al final, pues estamos obligados en términos del artículo 59 de la ley, quienes, pues los que importen o exporten. Entonces yo les sugiero que no perdamos la continuidad de estos cambios. Llevamos 7 modificaciones a partir del 30 de junio. Ahí los tienen en el material para que bajen el diario oficial, lo pongan de forma electrónica y vayan señalando las obligaciones que tienen ustedes como importador de acuerdo al sector que manejen, de acuerdo al tipo, si son operador económico autorizado, si son empresas IMEX, qué excepción tienen. Aquí nada más le habla a las IMEX en las OEA. Es decir, que aunque sea yo OEA, si son definitivas, tengo que presentar o transmitir más bien la manifestación de valor. Entonces, es muy importante que tengamos ese conocimiento porque al final no habla de forma específica de un valor mínimo ni un máximo, no lo establece. Nada más la condición es que sea una importación específica de lo que hemos mencionado y es el simple hecho de transmitir la manifestación de valor. Es importante que lo sepan. Siguiente, por favor, Roberto. Aquí sufrió una modificación el transitorio que el 30 de junio del 2020 fue publicado y justamente en este artículo tercero nos habla de que se reforma el artículo transitorio primero en su fracción segunda de las reglas que fueron publicadas el 30 de junio, que al texto dice, la regla 151, 4531 que acabamos de ver
fracción octava y 733, fracción 24ª, así como la derogación del artículo transitorio sexto de la Regla General de Comercio Exterior para 2020, la cual fue publicada el 30 de junio, entrará en vigor una vez se dé a conocer el formato de manifestación de valor del anexo 1 en el portal del SAT a través de la ventanilla digital, el cual será exigible a los 90 días posteriores a su publicación. Es decir, también me han hecho muchas preguntas, nos han hecho al panel muchas preguntas donde dicen, Carlos, ¿cuándo entra en vigor? Hoy estamos a 23 de junio. Todavía no han subido hasta el día de hoy el formato de la manifestación de valor, como dice este transitorio reformado del artículo tercero, en la fracción segunda, que va a entrar en vigor una vez que den a conocer este formato en la ventanilla digital de comercio exterior y entrará una vez que suban este formato 90 días después. ¿Se acuerdan que en la regla anterior decía 30? 90 días después. Es decir, si estamos en junio, vamos a suponer que el 30 de junio lo subieran. Es que no lo creo, porque tienen que hacer varias reformas en el propio formato y han estado, pues no se han manifestado de que vayan a subir. La intención es, un ejemplo, si lo llegaran a subir el 30 de junio, sería julio, agosto y septiembre, que tendríamos que a partir de septiembre tenemos ya que cumplir con esta disposición. Yo, la verdad, lo veo difícil que este año pudieran subir el formato o que entre en vigor la manifestación de valor. Pero ahorita con estas reformas tan radicales, pues la verdad es que no tenemos una certeza jurídica de para cuándo lo van a subir. Es decir, que nosotros, la sugerencia de parte de Ocampo Grupo Anal hacia ustedes, es que realmente vayan trabajando ya con esos elementos de poderlos tener en la manifestación de valor que está vigente, que es la misma que hemos seguido llevando desde el 2017, del 21 de diciembre, cuando fue publicada, y ahí nosotros tendremos que seguirlo haciendo, pero ahora hay que revisar que esa manifestación de valor esté de acuerdo a los elementos que guardan, que en un momento le voy a pedir al licenciado Fortier nos explique para recordar los gastos incrementables de este tema. Entonces, ya está claro cuándo entra en vigor, pues una vez que suban el formato a la ventanilla, tendremos solamente 90 días, ya no 30 como decían antes, para tener la obligación de empezarlas a transmitir. ¿Cuáles son los que, cuándo es cuando no lo podemos modificar? Bueno, cuando estén facultades de comprobación, ya sea en reconocimiento aduanero o visita domiciliaria o glosa de documentos. Solo en esos conceptos no podemos modificarla. ¿Cuáles son los exceptuados? Pues los retornos de las exportaciones definitivas que hayan sido vencidas pueden retornar sin la manifestación de valor. Igual, los que hayan retornado en plazo vigente tampoco requieren transmitir esa manifestación de valor. Por ahí estoy viendo varias preguntas que al final las vamos a contestar con mucho gusto, pero les quiero adelantar, nosotros para que podamos defender un pago o una obligación, debe estar en texto de ley. Si aquí no me hablan de operaciones con menor de $300, ¿qué quiere decir? Que como no hay excepción, hay que transmitirla. O sea, si se dan cuenta, los beneficios de OEA los organizaron en su título correspondiente a los beneficios y ahí incluyeron el no transmitirla, pero exceptúan cuando la autoridad lo requiera. Igual pasa para la industria automotriz terminal. Es decir, no hay excepciones para las empresas de mensajería. Ahorita tocando un tema importante en la misma resolución en la quinta, las demás, la sexta y la séptima, son resoluciones operativas, hablan de algunas aclaraciones. Les voy a pedir al licenciado Roberto Mora que al final nos transmita los diarios para que puedan consultarlos. Como son de aplicación general, hablan específicamente de temas muy concretos que no son. Pero esto yo quise dedicarle el tiempo para que ustedes recuerden, porque siempre nos pasa que entra en vigor una disposición y no sabemos dónde dice, qué excepciones tiene, quiénes son los obligados, cuáles son. Con este material que ustedes tengan ahí, van a tener el seguimiento. De verdad, créanme que para evitar alguna sanción o incumplimiento, lo mejor es mantenerse actualizado,
Nosotros en Ocampo Grupo ANAL, con la finalidad de poderles apoyar, les brindamos estos cursos totalmente gratuitos, de tal forma que no son con palabras rebuscadas, son palabras del día a día, que nosotros estamos dentro de la trinchera, como dicen por ahí, en el argot aduanero, y les manifestamos, les transmitimos, les compartimos esta información que para muchos, la verdad, no la conocen. ¿De dónde sale la obligación de la transmisión de la manifestación de valor? ¿Cuáles son las excepciones? ¿Dónde debo de estar al pendiente de las actualizaciones por ejemplo, de SNICE, de las normas que tanto trabajo nos han dado y tanta carga administrativa y costos e infracciones hemos tenido? Entonces tenemos que leer, hoy ya nos hacen leer, que también le pediré un comentario rápido al licenciado Luis Ismari, de estas normas, qué se debe de hacer para poder entender si cumplo o no cumplo. Todas estas disposiciones, vean que son de primordial cuidado. Entonces, como les digo, ahí en la resolución quinta, habla justamente de las, ya terminando la regla 151, habla de las obligaciones que ya ahora las empresas de mensajería van a tener que registrarse para formular pedimentos y hacer importaciones definitivas. Solo ojo, la autoridad hace que aquellas empresas que se hagan importaciones a través de empresas de mensajería, no son los gastos que ellas deroguen, no son gastos que se puedan deducir para efectos fiscales. Les van a dar la autorización hasta cierto monto, pero no van a ser deducibles, para que también le avisen al contador. Nunca lo han sido, hemos tenido consultas en ese sentido, y la verdad hemos visto que hay muchas empresas que traen mucha mercancía por DHL, por ejemplo, por hacerles el eslogan comercial, y resulta ser que no son, no son deducibles estos gastos que generen. Y dices, bueno, uno no pasa nada, un gasto no pasa nada, pero si tengo constantemente operaciones que manejo por mensajería, la verdad es que es importante saber que no son deducibles y que el contador no debe de generar esa deducción porque no está de acuerdo a la ley. Bien, pues aquí le pediría a Jorge su intervención de una manera muy clara, práctica. Nos recuerde muy bien los gastos incrementables que intervienen en esta modificación en la quinta, que debemos de considerar y que verdaderamente nos hacen ruido en cada momento que nos metemos a revisar el pedimento. ¿Estás listo?